Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Antes de conectar con México y Estados Unidos, repasamos las noticias más importantes del día. El Gobierno va a remitir esta semana a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que va a canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción. Un plan que tiene que ser enviado antes del 30 de abril y que no ha encontrado el apoyo de sindicatos y empresarios. Entre las últimas novedades conocidas se ha incluido la posibilidad de introducir peajes en la red de autovías con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para la conservación de red de carreteras. El documento provisional está articulado en 4 ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reestructuración que va a recibir España para hacer frente a la crisis. Junto al plan de recuperación, el Gobierno enviará también el programa de estabilidad con las cifras de déficit previstas para los próximos años. La banca sostiene que el sueldo de sus directivos está avalado por sus accionistas y en línea con el del resto de compañías del IBEX. Así lo han trasladado fuentes financieras consultadas por Europa Press en un contexto en el que la banca se sitúa en el punto de mira tras anunciar 2 de las principales entidades españolas sus planes para despedir a miles de empleados. No hay que olvidar que el Estado, como accionista de CaixaBank a través del FROB, tiene opción de pronunciarse sobre las remuneraciones del Consejo. Los precios industriales subieron un 2,5% en marzo en relación al mes anterior y se dispararon un 6,3% en la tasa interanual, su mayor alza desde febrero del 2017. El repunte, con el que se encadenan 3 meses consecutivos de aumentos interanuales, supera en más de 5,5 puntos los registrados en los 2 meses anteriores. Se ha debido principalmente a la energía, que elevó casi 16 puntos su tasa interanual hasta el 12,2% por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y del refino de petróleo. La cifra de negocios de las empresas se desplomó un 9,1% en febrero respecto al mismo mes del 2020, moderando así en casi 4 puntos el retroceso interanual de enero. Con este descenso, las ventas de las empresas acumulan 12 meses consecutivos de bajadas interanuales por el impacto del COVID. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas disminuyó un 9% en febrero frente al retroceso del 9,5% que había experimentado en enero. Las ampliaciones de capital alcanzan los 8.000 millones de euros en el primer trimestre del año, un 8,5% más respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos de Accessor, por sectores son las empresas relacionadas con el suministro de agua y de energía eléctrica las que registraron una mayor subida porcentual del 153% y del 104% respectivamente. El sector hostelero sigue notando los estragos del COVID y de las restricciones administrativas para frenar los contagios. En los 2 primeros meses del año sus ingresos se han reducido una media del 61,6% y su plantilla ha descendido un 17,5% pese al efecto de los ERTE. Según el Instituto Nacional de Estadística, la peor parte de esta evolución en el sector hostelero se la llevan los servicios de alojamiento, que hasta febrero facturaron un 81,9% menos de media. En la página empresarial, la Audiencia Nacional tumba una multa de 22,59 millones de euros impuesta a Repsol por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015. La CNMV consideró que en sus relaciones con sus estaciones de servicio abanderadas cometió infracciones en materia de formación de precios o aplicación de descuentos. El tribunal anula ahora la resolución de competencia por no ser ajustada a derecho y además condena en costas a la Administración.
Los datos de la pandemia en España tienden a la estabilización, aunque con grandes diferencias entre comunidades autónomas. Pese al avance de la vacunación, con 1.000 millones de dosis administradas en todo el mundo, la COVID-19 alcanzaba ayer un nuevo récord. Casi 900.000 casos en un solo día, 350.000 de ellos en la India. En este país preocupa el avance de la pandemia. Francia e Italia han prohibido la entrada de viajeros que hayan estado en la India en los últimos 14 días. Estados Unidos, por su parte, asegura que sus ciudadanos vacunados podrán viajar este verano a la Unión Europea. Hemos conocido también que Pamplona suspende los Sanfermines por segundo año consecutivo. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos de España? Pues espero que se encuentren muy bien iniciando esta semana. Muy buenas noticias allá en el viejo continente y pues les comparto rápidamente. Como ya saben, estamos a mitad de sesión y hoy el índice de precios y cotizaciones está en terrenos negativos. Aquí está la pantalla y esto se debe principalmente a las bajas en el sector pues construcción, lo que es Grupo Carso, que es una de las principales empresas constructoras inmobiliarias aquí en México, seguido de la parte aeroportuaria, que es Grupo Aeroportuario del Sureste, con 3.33 abajo. Ahorita que comentabas en las noticias de la parte de energía, es importante resaltar que Cox Energy está, pues, ahora sí no forma parte del índice de precios y cotizaciones, pero es de las empresas que cotizan en las bolsas de aquí de México, con 6.44 abajo, y esto pues es importante, lo resalto porque Cox Energy, como ya saben, pues tiene su principal sede allá en España, y pues vaya, esta es la representación del sector de energía limpia y sobre todo que es de reciente emisión aquí en México por parte de la Bolsa Institucional de Valores. Y bueno, pues vámonos con un tema muy importante, mi querido Manuel, con nuestro invitado, por favor. Humberto Calzada, muy buenas tardes. Hola Manu, muy buenas tardes desde España. Gracias por estar en Negocios Televisión. Bueno, la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto un nuevo impuesto para la riqueza. ¿Cómo puede influir esto en México? Hola Manu, gracias por la invitación. Pues mira, de inicio, dentro de las propuestas de Joe Biden hay un impuesto a las empresas, bueno, que tienen utilidades en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, empresas que tienen y tributan en México, por ahí podría haber una afectación porque sí podríamos ver una repatriación de estos utilidades, ganancias hacia Estados Unidos. Eso de alguna manera podría afectar al tema de las inversiones en México, inversiones productivas. Respecto al mercado, los mercados financieros, mercados de capitales, hay también la propuesta por aumentar a casi 40% las ganancias de capital, y esto podría beneficiar a algunos mercados en el exterior respecto a Estados Unidos. México podría ser beneficiado porque esos capitales en mercados financieros podrían migrar a otros países por estos aumentos de impuestos en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, sí podrá perjudicarlo por el lado de la inversión productiva, pero podría también generar un flujo importante de capital financiero hacia México. Oye, Humberto, la parte sobre todo de las condiciones actuales de la tributación, ¿cómo nos encontramos en México respecto a esa situación? Bueno, en México solamente pagamos respecto a las ganancias de capital un 10% sobre la utilidad. Yo creo que ese es un impuesto bastante moderado y no creemos que haya una afectación o que influya este movimiento que se está haciendo en Estados Unidos respecto a lo que se está haciendo en México, ¿no? Esta parte que ya lleva alrededor de 8 o 9 años, donde se impuso este impuesto a la ganancia del 10%, entonces no creemos que
que haya una modificación en el caso de los capitales en México. Entonces, como le había comentado Manu, puede ser también alguna manera de atraer capital financiero hacia los mercados mexicanos. Oye, Humberto, y sobre todo este retorno, o más bien esta migración de capital que comentas, ¿sería únicamente para inversionistas institucionales o también estamos considerando los inversionistas retail? Que sobre todo esta parte de la iniciativa de Biden abarca a todos, ¿no? Tanto institucionales como retails, ¿no? Exacto, hay unos rangos de menos de $400,000 de ingresos prácticamente no van a sufrir alguna modificación, pero la mayoría de los, entonces por este lado los retail yo creo que no tengan mayor afectación, pero sí el tema de los institucionales, de fondos, de inversionistas grandes sí van a tener una repercusión respecto a sus ganancias. Esto definitivamente creemos que podría frenar este impulso que han tenido los mercados, pero más allá de que se tuvo que hacer, era necesario esta reforma por el creciente déficit fiscal en Estados Unidos. El mes de marzo tuvo un incremento de 660,000 millones de dólares y de octubre a marzo vimos un crecimiento en el déficit de 1.7 billones de dólares. Definitivamente era necesaria una reforma. Yo desde nuestro punto de vista creo que esta modificación que hay en el tema fiscal era necesario para reducir el déficit fiscal y de alguna manera frenar también la euforia que vio en los mercados financieros por una política económica bastante complaciente. Esa bajada de impuestos que tuvo el presidente Trump en Estados Unidos hace 4 años no tuvo el efecto que se tenía que esperar, ¿no? Que era que hubiera un crecimiento económico importante. El crecimiento siguió siendo moderado, incluso se estancó. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, fue un fuerte impulso en los mercados accionarios. El 2019, dado tanto el tema del recorte de tasas, el tema de los recortes fiscales, hicieron que las empresas recompraran acciones y vimos una fuerte subida. Entonces no hubo un beneficio para la economía real. Y se fue agravando y aunado al tema del coronavirus, el año pasado la pandemia, el déficit fiscal se fue agravando. De alguna manera sí vemos necesario esta reforma y que de alguna manera también impulsaría el mercado porque, como le hemos comentado muchas veces, Ricardo, hay una fuerte distorsión entre la economía real. Ya justo Manu estaba dando algunos datos en Estados Unidos relevantes que hacen saber que la economía no va tan bien o esta recuperación que se dio a base de esteroides no sigue siendo sólida. Entonces, vemos riesgos como el tema de inflación, pero hemos comentado desde el año pasado, que el tema fiscal en Estados Unidos preocupa. Fue una de sus premisas de campaña de Joe Biden. Bueno, está cumpliendo prácticamente lo que se dijo en campaña, ¿no? Era una preocupación de los demócratas reducir este déficit fiscal y creo que esto podría ser una forma adecuada de poder solucionar este tema que es bastante preocupante. Oye, Humberto, varias casas de bolsa están pronosticando el cierre de 2021 con un promedio de 50,000 puntos en el índice de precios y cotizaciones. Aquí en México nos acabas de decir dos cosas interesantes sobre Estados Unidos. Tienes los estímulos económicos a las personas con desempleo y existen también la parte de recompra de acciones, obviamente los estímulos para las empresas. En México no contamos con ninguno de los dos temas, creo yo. ¿Por qué se está dando esta tendencia de crecimiento en la parte de capitales aquí en México? Bueno, este repunte que tuvo fue también un impulso que tuvieron los mercados a nivel internacional, liderados por Estados Unidos. Estas reformas, ya después de una fuerte caída. Bueno, en Estados Unidos sabemos que fue estas fuertes inyecciones de liquidez y los demás mercados acompañaron este impulso. En el caso de México, pues ya veíamos también valuaciones atractivas, se contagió en la bolsa mexicana, se contagió Viva
y aunado a esta recuperación económica, a esta reapertura comercial o reapertura económica que definitivamente pues iba a ser un catalizador. Pero ahora llegamos a un punto clave, sí, ya prácticamente estamos recuperando los 50,000 puntos. Sin embargo, vamos a esperar, y yo soy muy cauto en ese aspecto, el tema económico. Seguimos viendo un tema complicado respecto al tema sanitario, sigue habiendo contagios a pesar el ritmo de vacunación, al menos en México, no sigue, bueno, sigue siendo un obstáculo para una recuperación económica total. Entonces, yo sería muy prudente, muy cauto esos niveles. Si no hay alguna corrección en Estados Unidos o si no vemos escenarios de volatilidad, ese nivel yo creo que es un nivel, si no optimista, un nivel moderado para la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, ¿cuál va a ser el catalizador que pudiera romper esos 50,000 e impulsar a máximos históricos y después crecer más allá? Definitivamente, primero, dar un gran avance en el tema COVID y después el tema interno, que es un tema que es bastante preocupante. Hay contrarreformas en México que creo que son bastante preocupantes y te podrían tener nervioso a los mercados. Ya vimos una fuerte salida de capitales en el tema de deuda en México, de instrumentos de deuda, la posición en manos de extranjeros, fuerte salida de capitales. Entonces, yo creo que para el avance de México va a ser clave y va a ser muy importante el tema interno, aunado a que si bien dependemos en gran parte de la economía estadounidense, porque definitivamente lo que nosotros veríamos también como un catalizador fuerte o importante sería las reformas que se realicen en México. Entonces, vamos a depender mucho de los movimientos políticos que vengan hacia este año y de ahí podríamos ya determinar un rumbo de la economía mexicana y de los mercados. Bueno, perfecto, Humberto, pues muchísimas gracias por tu opinión como siempre. Vamos a estar monitoreando muchísimo los mercados con todas estas decisiones. Ya el viernes tenemos más bien tuvimos el informe de inflacionario y pues esta semana está interesante respecto a los datos económicos que va a ir arrojando. También, como bien comentas, la parte de estrategia de sanitización, la estrategia pues que estamos teniendo de vacunación, yo creo que la vamos a platicar el día jueves, mi querido Manuel, porque esto es importante, nada más como un dato para que veas, estamos detectando el día viernes en el estado de Quintana Roo, donde se encuentra Cancún, se está registrando un promedio de 95% de ocupación de los hoteles. Entonces, esto sí habla de una recuperación económica, pero también una tendencia de exposición de riesgo para los recontagios, ¿no? Recordemos que no estamos ni siquiera al 20% de lo que esperamos en vacunación, pero estos datos ya nos los dará el día jueves, Lulú. Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia para Latinoamérica, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios TV. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel, por la invitación. Gracias, Manuel. Y no se olviden, amigos, vamos a estar esta semana, tenemos una sorpresa porque es la cumbre de capital privado aquí en México. La cumbre de capital privado, pues bueno, para los que no ubican el private equity es una de las industrias en mayor crecimiento a nivel global y pues vaya, aquí en México, como ya lo habíamos comentado en Negocios TV, es de las que más ha impulsado hoy por hoy pues el apoyo a los emprendimientos y los nuevos negocios. Y pues bueno, vamos a estar teniendo unas sorpresas por ahí en esta semana. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Humberto. Gracias, saludos. Humberto, José Ricardo, gracias, hasta mañana, buenas tardes. Pues nosotros vemos ahora la entrevista que ha hecho Visila Bococo, nuestra corresponsal en Estados Unidos, desde Nueva York, que habla de la motivación en ventas y la industria de la energía solar en Estados Unidos. Nosotros volvemos mañana, buenas tardes, adiós.